Amados hermanos, reciban un saludo afectuoso en esta tarde. Nuestra sociedad vivía en su rutina con cierta comodidad. Se levantaba cada mañana, va a desayunar, se prepara para ir al trabajo. Luego a mediodía va a comer y algunos van al bar. Más tarde pues siguen trabajando, en la noche la cena, como siempre, y luego a dormir. La rutina de los fines de semana es un poco variada. Deportes, cine, espectáculo, etcétera, etcétera. Cuando menos pensamos, apareció un virus mortal invadiendo nuestra comodidad y muchos están sumamente angustiados. Ha pasado 40 días del estado de alarma y no sabemos hasta ahora cuándo podremos salir. Nuestro tema de hoy lleva por título Cuando invade tu comodidad. Vamos a orar. Quisiera invitarles a inclinar su cabeza. Dios amado, queremos adorar y bendecir tu nombre y darte gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu palabra, Señor. Ella nos muestra tus planes, tus propósitos. Sí, Señor, y en esta tarde, Dios mío, queremos pedirte que tú nos guíes, que tu Santo Espíritu hable a cada uno de nuestros corazones. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Te adoramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La Organización Mundial de la Salud dijo en el año 2014 que cada año mueren 1.300.000 personas a causa de la violencia. El terrorismo, las guerras, los homicidios son actos violentos que matan a millones de personas. No debe sorprendernos, por lo tanto, que el dolor sea parte de nuestra vida. El dolor le acompaña por lo general el sufrimiento y la adversidad. Y cuando estos invaden nuestra vida, comenzamos a angustiarnos, en algunos casos hasta desesperarnos. Pensamos que no merecemos sufrir y si nuestra comodidad es amenazada, pues enseguida nos enojamos. La Biblia dice que el propósito final de Dios para sus hijos es que vivamos como lo hizo Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Y para alcanzar ese propósito, Dios usará, si es necesario, aún la aflicción para transformarnos a la imagen de Cristo. Los hermanos, los creyentes de Tesalónica estaban sufriendo una gran persecución. Era un momento triste, un momento de mucho dolor, de mucha angustia. Pablo describe ciertos principios para estos hermanos de tal manera que esos principios les ayuden cuando el sufrimiento invada sus vidas. Pablo se fue de Tesalónica precisamente por la persecución y se fue muy preocupado preguntándose ¿cómo estarán los hermanos en medio de la persecución? ¿Cómo quedarán los hermanos viendo que yo me marcho en medio de la persecución? Entonces, Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versos 1 y 2, nos dice, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. El apóstol Pablo, sin poder soportar más, estaba muy preocupado, sin poder soportar más, envió a Timoteo a Tesalónica con dos instrucciones sumamente concretas: confirmar y exhortar. Pablo envió a Timoteo a Tesalónica para que confirme y exhorte a los hermanos. ¿Qué significa confirmar? En griego significa fijar firmemente una estructura. Confirmar significa fijar firmemente una estructura. Y exhortar quiere decir alentar, animar, consolar. Por lo tanto, Timoteo tenía como misión ir a Tesalónica para apoyar y animar
a los hermanos a que sigan firmes en su fe. La esperanza y la verdad fueron sus columnas, fueron su fortaleza. Así Timoteo edificó columnas sólidas que sostengan cuando el viento de la adversidad soplaba contra los hermanos de Tesalónica. Muchos de los hermanos que han pasado por el valle del dolor, pudiendo soportar por algún Timoteo que los apoyó, y recibieron la fortaleza divina que necesitaban en su momento de dolor. Ese Timoteo puede ser un médico, un consejero, un pastor, un hermano, una hermana, etcétera, que se encuentre lista ahí para apoyarnos. Algunos dicen, y hemos escuchado muchas veces, ven a Cristo y tus necesidades y dificultades desaparecerán de tu vida. Eso es una mentira. Ese no es el mensaje del Evangelio. Filipenses 1:29 dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Qué tremendo este versículo que Pablo habla. Dos cosas concretas que los cristianos hemos recibido: el derecho, o mejor dicho, el privilegio de creer en Cristo, el privilegio y el honor de creer en Cristo, pero también de padecer por Cristo. Algunos dicen, si tienes suficiente fe, nunca sufrirás, o piensan que el sufrimiento no es parte de la voluntad de Dios. Esto es una falacia. Y si sufrimos, piensan algunos, es porque lo merecemos o porque estamos en pecado. Todo esto carece de veracidad, no es verdad. Pablo dice, el sufrimiento va de la mano con creer en Cristo o creer a Cristo. Vienen en el mismo paquete ambas cosas. Ese paquete que Dios en su gracia nos ha otorgado, vienen estos dos elementos: creer y sufrir por Cristo. Segunda de Corintios 4:7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Qué hermoso lo que el apóstol Pablo nos dice aquí. Déjame leer una vez más, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Pablo llama tesoro al Evangelio. El apóstol Pablo llama al Evangelio un tesoro. No hay joya más valiosa ni mensaje más glorioso que Dios ofrezca gratuitamente perdón al pecador y le conceda vivir en comunión íntima con Él por la eternidad gratuitamente. ¿No te parece fantástico esto? No significa que esa salvación gloriosa que el Señor está ofreciendo, no significa que no tenga valor. Por el contrario, su valor es incalculable, pues ni todo el oro, ni todo el oro del universo vale tanto como la vida de Cristo. Y ese tesoro está en estuche de barro y ofrecido por hombres débiles y mortales. Ese tesoro es ofrecido por hombres y mujeres débiles, mortales. La predicación del Evangelio y la conversión de las personas no se debe a la capacidad y la elocuencia del predicador. No, de ninguna manera, sino que se debe por el toque generoso, tierno, compasivo de un Dios soberano. Segunda de Corintios 4:8 y 9 dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Es claro lo que dice el apóstol Pablo. El sufrimiento revela la fragilidad de la vasija de barro. En momentos determinados, el cristiano
estará atribulado, pero no aplastado. En momentos determinados el cristiano estará tocado, sufrirá, pero no estará aplastado, no estará derrotado. En cualquier situación, el cristiano tiene al Espíritu Santo que le consuela, que le ayuda y que le da las fuerzas suficientes para seguir adelante. No estamos solos. Por tanto, podemos estar derribados en un momento determinado, pero no destruidos, porque el Dios eterno y soberano, el creador del universo, nos mantiene firme por su gracia y por su misericordia. Ahora mira, 2 Corintios 4:16, el apóstol Pablo dice: por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Qué verdad, ¿ve? Tú cada día que te miras al espejo, sabes que esto es verdad, que nuestro cuerpo físico se va desgastando cada día, se va marchitando, se va muriendo, mientras que el interior crece, se renueva, se levanta como un gigante avanzando y creciendo. Timoteo fue a Tesalónica a cimentar la fe y a animar a los hermanos a que sigan firmes, a que no desmayen. Hay momentos en la vida que podemos sentirnos como David se sentía cuando era perseguido por el rey Saúl. Saúl quería matar a David. Estaba pensando que le va a arrebatar el trono. Saúl se había olvidado que David le había librado de un montón de problemas cuando mató a Goliat. Sin embargo, Saúl quería a como de lugar matar a David. En medio de eso aparece Jonathan, el hijo de Saúl, que estableció una amistad sumamente estrecha con David y lo apoyó. Mira ahí en 1 Samuel, capítulo 23, versos 16 y 17, dice la palabra del Señor: entonces se levantó Jonathan, hijo de Saúl, y vino a David a Ores y fortaleció su mano en Dios. Y le dijo: no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti, y aún Saúl mi padre así lo sabe. Qué impresionante este Jonathan, este joven, le dijo a David: no temas, yo seré segundo después de ti. Qué nobleza de este muchacho. ¿Conoce usted en su vida algún David? ¿Conoce usted alguien que está sufriendo, que es perseguido por creer en Cristo, que aún su familia y sus amigos se burlan de él? Debemos dar gracias a Dios que podemos acudir a la iglesia, a los hermanos, a recibir apoyo, a recibir palabras de ánimo, de consuelo. Por eso, queridos hermanos, necesitamos entrenarnos para también nosotros animar a otros, para también nosotros apoyar a otros. David escuchó los aplausos de las multitudes cuando derrotó a Goliat, y a lo mejor pensó que ya no tendría preocupaciones, que no tendría dificultades. Pudo pensar que eso se acabaría. Sin embargo, el haber matado a Goliat no significa que el próximo gigante sea presa fácil. Puede llegar alguien tan engañoso como Saúl. Por eso necesitamos un Jonathan para que nos apoye y nos fortalezca en momentos difíciles. Pero también necesitamos a un Timoteo para que nos afirme en la palabra del Señor y nos anime a seguir adelante. Volviendo nuevamente a Tesalónica, primera de Tesalonicenses capítulo 3, verso 3, dice la palabra: a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos.
El apóstol Pablo habla con claridad. No quería que los hermanos se pongan tristes, que queden perturbados al ver la aflicción y las dificultades y problemas que tenía Pablo y aún ellos mismos. Pablo dice, no dejen que las aflicciones o tribulaciones les altere el ánimo. No dejes que la aflicción altere tu ánimo. No dejes que la aflicción altere tu ánimo, tu confianza en el Señor. Cuando sufrimos o experimentamos adversidades, es fácil hacernos preguntas inquietantes, difíciles, tales como: ¿será que Dios ya no se preocupa por mí? ¿Será que Dios me ha abandonado? Si Dios ha prometido ayudarme, ¿dónde está cuando más lo necesito? Poco a poco podríamos llenarnos de preguntas, pero sobre todo podríamos comenzar a dudar del amor maravilloso y eterno de Dios, ese amor que el Señor nos tiene a cada uno de nosotros. Por eso Pablo envió a Timoteo a Tesalónica para fortalecer la fe de los hermanos, para alentarles a los creyentes a que no desmayen, a que sigan adelante en medio de la adversidad. Pablo envió a Timoteo para que las dudas no provoquen decaimiento en su fe. Muchas veces he escuchado yo, he perdido mi fe. Eso es complicado, permitir que las dudas hagan mella en nuestras convicciones. Para protegernos, Pablo nos recuerda dos hechos importantes. Para protegernos, Pablo nos recuerda dos hechos importantes. Una vez más, 1 Tesalonicenses 3:3b, porque vosotros mismos sabéis que para esto mismo estamos puestos. Vosotros sabéis porque ustedes saben que yo estoy justamente para esto. Así como Cristo fue destinado a morir en la cruz, así nosotros también estamos expuestos a sufrir. No está prometido liberarnos de cualquier sufrimiento. Por el contrario, Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. El sufrimiento no es destructivo. Cualquier situación adversa que nos venga no es destructiva, es parte, es un elemento más del programa de entrenamiento que Dios tiene para cada uno de nosotros. El sufrimiento es parte del entrenamiento que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Ahora mira el versículo 4, que es el punto 2. Pablo les dice a los hermanos: porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y lo sabéis. Pablo ya advirtió. ¿Qué es lo que advirtió? Que así como a los soldados se les advierte lo difícil que va a ser la guerra, los problemas y las dificultades que van a encontrar, el sufrimiento que van a experimentar, pero sobre todo van a entender lo fuerte que es el ataque del enemigo. Así también los cristianos debemos tener muy claro que la persecución y la aflicción se avecinan y debemos estar preparados. La aflicción viene, por lo tanto debemos estar preparados. Pero si no tomamos en serio la advertencia que el Señor nos hace, a veces pensamos que el cristiano es inmune al sufrimiento. Nos equivocamos. Si pensamos en eso, es cuando más vulnerables somos a un ataque sorpresivo del enemigo. El enemigo no tiene piedad. Cuando ataca, Dios le permite, Dios le da permiso, nos hará mucho daño. No solo nos sorprenderá un ataque sorpresivo, sino que puede dejarnos malheridos. Por eso el apóstol Pablo, primera de Tesalonicenses 3:5, nos dice: por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe,
no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Qué cosa, ¿verdad? Para pasar tiempos de adversidad, Cristo debe ser lo más importante en la vida. Para que tú y yo podamos salir airosos ante la adversidad, Cristo tiene que ser lo más importante en nuestra vida. Tengamos cuidado, queridos hermanos, pensando que porque soy hijo de Dios no experimentaremos sufrimiento. Cuidado con pensar eso. El sufrimiento es parte de la vida del cristiano. Tenemos que aprender a madurar y eso toma tiempo. Es un proceso. Necesitamos crecer en la palabra de Dios y tener intimidad con Dios que nos permita alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Le necesitamos a Él. Queridos hermanos, luego de la adversidad, con frecuencia nos vemos abocados a enfrentar test terribles resultados. Ahí nuestro corazón queda herido, queda tocado y se presentan tres cosas sumamente graves. La primera, hay la posibilidad que tú quedes resentido contra alguna autoridad presente o pasada. Primero, quedamos resentidos contra algún pastor o contra algún líder. Dos, nos aislamos de los creyentes, nos alejamos de la iglesia, de los hermanos y aún de Dios. Y tres, se produce una indiferencia hacia la enseñanza bíblica, hacia lo que Dios dice, y eso es sumamente peligroso. Para el alivio de Pablo, Pablo estaba angustiado, estaba desesperado, no podía aguantar más, por eso mandó a Timoteo para saber cómo están los hermanos de Tesalónica, y para alivio de Pablo, los creyentes de Tesalónica no reaccionaron con amargura. Estos hermanos estaban firmes, habían depositado toda su confianza y toda su fe en el Señor y nada les alteraba. Mira, 1 Tesalonicenses 3:6, el apóstol Pablo dice: pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Qué bonito, ¿verdad? Timoteo había regresado luego de haber visitado a los hermanos de Tesalónica y había regresado con informe, con unas buenas noticias. La reacción de los hermanos, esa es la que nosotros debemos imitar. Primero, rehusaron echar la culpa a Pablo y a su equipo ministerial. Rehusaron echar la culpa a Pablo. Les salían mal las cosas, tenían dificultades, tenían problemas, pero rehusaron echar la culpa a Pablo. Pablo dijo: siempre nos recuerdan con cariño. Algunos cristianos que empiezan a sufrir se alejan del Señor y se resienten con su pastor, con su líder, y rechazan cualquier consejo. Es peligroso encontrarnos en esa situación. Dos, ellos deseaban mantener amistad con Pablo. Una vez más, versículo 6 del capítulo 3, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Los hermanos de Tesalónica anhelaban, deseaban volver a ver a Pablo. El alejarse es común en algunos cristianos que pasan por dificultades. Se alejan, no contestan llamadas, no quieren visitas. Es un tiempo de gran peligro. Lo peor es enfrentar el dolor solos. Lo más triste es que tú estés solo sufriendo, sin tener a alguien que te consuele, alguien que te anime. Lo que nosotros necesitamos es un amigo, uno como Jonathan, o uno como Pablo, o uno como Timoteo. Pablo dice en 1 Tesalonicenses 3:7, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción,
fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. El apóstol Pablo había sentido el consuelo por parte de los hermanos de Tesalónica, porque ellos estaban comprometidos con la verdad. Su reacción mostraba que estaban comprometidos con el Evangelio, que estaban comprometidos con Cristo, que estaban comprometidos con la obra de Dios. Pablo pudo dormir más tranquilo luego de oír este informe de Timoteo. Primera Tesalonicenses 3:8 dice, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Oiga, qué sorprendente este versículo. Mira, dice, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Pablo dice, saber que siguen confiando y dependiendo del Señor fue un aliento suficiente para que yo siga adelante, siga firme. Qué bonito, ¿verdad? Que Pablo sienta ánimo de seguir adelante, que su trabajo no ha sido inútil, porque ve que los hermanos de Tesalónica siguen firmes. Pablo sabía que los hermanos estaban firmes y que nadie podía perturbar esa confianza que tenían en el Señor. Así también, amados hermanos, si tú y yo somos auténticos creyentes, tampoco será perturbada nuestra confianza, nuestra fe en Cristo, en aquel que murió en la cruz. Primera de Tesalonicenses 3, 9 y 10 dice, por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. Grande fue la satisfacción de Pablo, que no hallaba palabras cómo expresar su gratitud para con Dios. Saber que los hermanos seguían firmes, que buscaban hacer la voluntad de Dios, produjo en el corazón de Pablo un gozo indescriptible, y no solamente en Pablo, sino en cada uno de los compañeros del ministerio de Pablo. Pablo deseaba completar lo que faltaba de la fe de los hermanos. Queridos hermanos, solo Dios, a través de su palabra y a través de la vida íntima con el Señor, puede completar ese gozo. Dos grandes lecciones podemos sacar en cuanto al sufrimiento. La primera, cuando la aflicción invade la comodidad, recuerda, es necesaria y no injusta. La aflicción es necesaria cuando la aflicción invade nuestra comodidad, nuestra tranquilidad. Recuerda, es necesario que eso pase. No es injusto. No digas que injusto conmigo lo que me está pasando. La segunda lección, cuando los soldados sufren en la guerra, recuerda que es normal y no extraño. Es normal sufrir en la guerra. Cuando el cristiano está en una guerra contra el enemigo mortal que tenemos, es normal que haya sufrimiento, mas Dios nos dará el valor suficiente para seguir adelante. Pero déjame decirte, querido hermano, que mientras estemos en este mundo, todos los soldados de Cristo estamos en guerra. Mientras estemos en este mundo, tú y yo, todos los creyentes, estamos en guerra, una guerra a muerte. Todo cristiano debe recordar que estamos metidos en el territorio del enemigo. Estamos en el territorio del enemigo y debemos de estar listos y firmes en el Señor, usando toda la armadura que Dios nos ha provisto para seguir sobre la marcha, cumpliendo los propósitos de nuestro capitán. Tertuliano,
Dijo a los mártires, algo que a mí me llamó la atención, dijo a los mártires: ningún soldado va a la guerra rodeado de lujos ni le espera un dormitorio cómodo. Ningún soldado va a la guerra con lujos ni le espera un dormitorio cómodo, sino que le espera una carpa donde toda clase de dureza y severidad va a encontrar. Le espera una carpa y severidad, dureza. Así es que, queridos hermanos, recuerda mucho que Dios ha usado muchos recursos para llamar nuestra atención y que nosotros debemos darnos cuenta que estamos de paso por este mundo. Pero parece, amado hermano, permíteme que te diga, pero parece que para algunos hermanos todavía no ha sido suficiente lo que Dios está haciendo para llamar nuestra atención, para captar nuestra atención. Recuerda, Dios no va a parar hasta que podamos nosotros tomar seriamente las advertencias del Señor. Nos llevará el Señor al conocimiento de su palabra, de su verdad, mientras hace pedazos nuestra zona de comodidad. Cuando tú te encuentres sumamente cómodo, no te olvides que Dios puede tocar tu vida y el sufrimiento puede entrar a esa comodidad que tú tienes. El Señor lo hará para captar tu atención. Sería oportuno que aprendamos a depositar completamente nuestra confianza en Jesucristo, en aquel que murió en la cruz del Calvario. Queremos darle la gloria y la honra solamente a Él. Vamos a orar, queridos hermanos. Amado Señor, honramos y bendecimos tu nombre, reconociendo tu grandeza y tu majestuosidad. Tú dijiste: Dios mío, en el mundo tendréis aflicción. Señor, gracias porque tú nos adviertes, pero también nos dices que tú pronto vienes a llevar a tu pueblo para que podamos vivir por la eternidad en tu casa. Te adoramos rendidos, Señor. Esperamos ansiosos aquel momento glorioso cuando nos encontremos contigo. Y está muy cerca, Dios mío. Gracias por tu amor y tu misericordia. Te adoramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Queridos hermanos, que el Señor nos siga bendiciendo en este tiempo de confinamiento. Queremos invitarle a compartir el día domingo la palabra del Señor. Estaremos compartiendo a partir de las 17 horas. El tema que vamos a tratar el día domingo es esperando expectante. Estamos esperando el acontecimiento más grande. Debemos estar esperando expectantes. Así es que te invito el domingo a que podamos compartir la palabra del Señor con este tema, esperando expectante. Que el Señor les bendiga. Nos vemos el próximo domingo.